Muchos dicen solo la Biblia. Lo repiten con convicción, creyendo defender la palabra de Dios. Pero olvidan que la misma Biblia señala algo que desmonta esa idea desde sus raíces. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo escribe: «La iglesia del Dios vivo es la columna y fundamento de la verdad». No dice la Escritura es la columna, ni el creyente individual. Dice la iglesia. Esa comunidad viva fundada por Cristo mismo sobre Pedro, con los apóstoles como cimiento y el Espíritu Santo como alma. Si la iglesia es la columna, entonces la Biblia, maravillosa, inspirada, eterna, descansa sobre ella como sobre su base, porque fue la iglesia la que custodió, discernió y reunió los libros inspirados. Durante casi 4 siglos no existía un Nuevo Testamento cerrado. Había cartas dispersas, evangelios locales, textos apócrifos y muchas confusiones. Y fue la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu de la Verdad, la que discernió, en concilios como los de Hipona, 393 y Cartago, 397, qué escritos eran realmente palabra de Dios. Si hoy existe una Biblia, es porque la Iglesia la definió, la protegió y la transmitió. Negar la autoridad de la Iglesia es morder la mano que te entregó las Escrituras. Decir solo Biblia es olvidar que sin la Iglesia no habría Biblia. Porque la Biblia no bajó del cielo encuadernada, nació del seno de la Iglesia, de su experiencia viva de Cristo, de su predicación y su liturgia. Cuando Pablo hablaba de la palabra, no se refería a un libro, sino a una predicación viva. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Esa palabra era oral, transmitida en comunidad antes de escribirse. Por eso también dice a los tesalonicenses: mantengan las tradiciones que han aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. Es decir, la tradición y la escritura forman una sola corriente de revelación. La Iglesia no inventó la verdad, la recibió y la custodia. Jesús no dejó un libro, dejó una iglesia viva, visible, con autoridad para enseñar. Dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y prometió: el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Por eso cuando la iglesia enseña, no habla por opinión humana, sino asistida por el mismo Espíritu que inspiró la Escritura. La Biblia es la voz escrita de Dios. La iglesia, su eco eterno en el corazón del mundo. Una necesita de la otra como el alma del cuerpo, como la raíz del fruto. Separarlas es romper la armonía del plan divino. Cuando alguien proclama solo Biblia, sin darse cuenta se convierte en su propio magisterio, interpretando a su manera lo que cree entender. Y así surgen miles de iglesias distintas, con miles de interpretaciones contradictorias, todas diciendo basarse solo en la Biblia. Pero Cristo no habló de miles de iglesias. Habló de una sola, unida, visible, fundada sobre Pedro, pastoreada por los apóstoles y sus sucesores. Esa unidad no es un lujo, es la garantía de la verdad. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. 1 Corintios 14:33. Y esa verdad visible, ordenada y fiel, solo puede sostenerla la iglesia del Dios vivo, la misma que el apóstol llama columna y fundamento de la verdad. La fe católica no teme a la Escritura porque vive de ella, no la reemplaza porque la encarna, no la contradice porque es su madre. Fue la iglesia la que predicó antes de escribir, la que escribió lo que vivía, y la que reconoció en esos escritos la voz del mismo Espíritu. Por eso la iglesia no es enemiga del texto sagrado, es su guardiana, su intérprete fiel, su hogar. La palabra sin la iglesia se vuelve letra muerta. La palabra en la iglesia se convierte en vida eterna. Así que cuando alguien te diga solo la Biblia, responde con la misma Biblia. La iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Y recuerda, sin la iglesia, la Biblia no habría llegado a tus manos. Pero sin la Biblia,
la Iglesia seguiría viva, porque su Señor no dejó un libro, sino una esposa. Y esa esposa, la Iglesia Católica, sigue de pie desde hace 2000 años, sosteniendo la verdad que el mundo olvida, iluminando la palabra que el mundo tergiversa, y siendo, hasta el fin de los tiempos, el pilar y el fundamento de la verdad. Edmundo Garme.